Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Derecho Tributario. Quienes habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Código Orgánico Tributario venezolano y los impuestos en Venezuela. El Código Orgánico Tributario es el código matriz o norma marco. Su función no es crear un impuesto específico, como el IVA o el impuesto sobre la renta, sino establecer las reglas generales aplicables a todos los tributos. Según el artículo número 1 del Código Orgánico Tributario, sus disposiciones se aplican a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. Para los estados y municipios, el Código Orgánico Tributario es de aplicación supletoria. Se usa si no hay una ley local. Define quiénes son contribuyentes, cuáles son las exenciones, los plazos de prescripción y el régimen de ilícitos y sanciones, multas y penas de cárcel. Establece que no puede cobrarse ningún impuesto que no esté previamente definido en una ley. Esto es el principio de legalidad. Las relaciones jurídicas y obligación tributaria. Se refiere al vínculo entre la administración tributaria y el contribuyente. Esta relación se basa en el respeto a los derechos y deberes de ambas partes, donde el Estado tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La relación jurídica tributaria debemos entenderla como el cordón umbilical que conecta la actividad económica del particular con la potestad del imperio del Estado. No es una relación de poder arbitraria, sino una relación de derecho, lo que significa que ambos lados tienen límites y obligaciones. A diferencia de una relación comercial donde hay autonomía de voluntad, tú decides si compras o no. La relación tributaria es de derecho público. Ex lege, por ley. No nace de un contrato, sino de la ley. Si realizas la actividad, el hecho imponible, la relación nace automáticamente, quieras o no. Irrenunciable. El Estado no puede decidir no cobrar a un amigo, ni el ciudadano puede decidir no pagar, porque no le gusta el gobierno. Los sujetos. Sujeto activo es el acreedor. Es el ente público que tiene el derecho de exigir el pago del tributo. En Venezuela se manifiesta a través de los órganos de administración tributaria como el CENIAT nacional, las gobernaciones estadal y las alcaldías municipales. Su potestad está limitada por el principio de legalidad. Solo puede exigir lo que la ley establece. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones. Aquí el Código Orgánico Tributario hace una distinción vital para la administración y contaduría. Contribuyentes son aquellos sobre los cuales se verifica el hecho imponible, quienes ganan el dinero o poseen el bien. Responsables, personas que sin ser contribuyentes deben cumplir por disposiciones legales. Ejemplo, los agentes de retención, la empresa que te descuenta el impuesto sobre la renta del sueldo, la empresa no es el contribuyente de ese sueldo, pero es la responsable de entregar ese dinero al Estado. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza económica y social fijado por la ley para configurar el tributo. Es el momento exacto en que la relación jurídica se activa. Hecho imponible de un administrador. Al constituir una sociedad mercantil, nace una relación con el registro y con el fisco por esa actividad. Al cierre del ejercicio económico, la utilidad contable se transforma en base imponible, activando la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. El objeto de la relación. Mucha gente piensa que la relación tributaria es solo dar dinero, pero para un profesional de la administración o contaduría implica mucho más. Obligación principal, el pago del tributo, dar el dinero. Obligación accesorias, deberes formales. Deberes de hacer, inscribirse en el RIF, Registro de Información Fiscal, emitir facturas legales, presentar declaraciones en fecha.
Deberes de no hacer: no ocultar información, no llevar doble contabilidad. Soportar: permitir la fiscalización y auditorías del CENIAT. En Venezuela, el incumplimiento de los deberes formales, obligaciones de hacer, suele generar multas más rápidas y costosas que el simple retraso en el pago del dinero. La obligación tributaria. El artículo 13 de la Ley Orgánica Tributaria, del Código Orgánico Tributario, disculpen, establece que la obligación tributaria surge entre el Estado en sus distintos niveles y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de hecho imponible, previsto en la ley. Es el deber del contribuyente de pagar impuestos o contribuciones al Estado. Surge de la ley y se basa en un hecho generador, que puede ser la realización de actividades económicas, la propiedad de bienes, entre otros. La obligación tributaria, desde una perspectiva técnica y profesional, debemos entender que no se trata solo de una transferencia de dinero, sino de una relación jurídica de derecho público con una estructura rígida que no admite pactos entre particulares. Características. La obligación tributaria no es contractual, nace del poder del imperio del Estado. Esto significa que no hay negociación. El contribuyente no puede negociar con el CENIAT el monto de la alícuota. Y irrenunciabilidad. Los funcionarios públicos no pueden condonar deudas tributarias por voluntad propia. Sería un delito. Solo la ley puede establecer amnistías o exoneraciones. Los elementos cuantitativos. Para que el contador o administrador pueda determinar la obligación, debe manejar dos conceptos que transforman un hecho económico en una cifra de dinero. La base imponible es la magnitud o valoración del hecho imponible. En el IVA es el precio neto de la venta. En el impuesto sobre la renta es el enriquecimiento neto global y devengado. La alícuota o tipo impositivo es el porcentaje o monto fijo que se aplica a la base para determinar el impuesto. En Venezuela, estas pueden ser proporcionales, se mantiene el mismo porcentaje, IVA al 16%, y progresivas, a mayor base, mayor porcentaje. Ejemplo, la tarifa 2 del impuesto sobre la renta para sociedades mercantiles. Momentos de la obligación tributaria. Es fundamental distinguir tres etapas en la vida de una deuda con el fisco. Uno es el nacimiento. Ocurre cuando se materializa el hecho imponible. Se hace la venta, se presta el servicio. Dos, determinación, liquidación. Es el acto administrativo o del particular donde se identifica al deudor y se calcula el monto exacto, la declaración. Exigibilidad. Es el momento en que el Estado puede obligar el pago porque el plazo legal ha vencido. Tipos de obligaciones: pecuniarias y accesorias. La obligación tributaria es un paquete de responsabilidades. Obligación principal: el pago del tributo, dar el dinero. Obligación accesoria: deberes formales. Son las que permiten que el Estado controle el cumplimiento. Para un profesional, estas suelen ser más peligrosas que el pago mismo. Emitir facturas con los requisitos de la Providencia 0071, llevar los libros de compra y ventas, permitir el acceso a los fiscales, inscribirse y actualizar el registro de información fiscal. La responsabilidad solidaria es un punto crítico para administradores. El Código Orgánico Tributario establece que, bajo ciertas condiciones, los administradores, directores o gerentes pueden ser responsables con sus propios bienes por las deudas de la empresa si ésta no cumple. Un ejemplo: si una empresa retiene el IVA pero no lo paga al CENIAT, el administrador puede ser perseguido legalmente no solo por la vía civil, sino también por la penal. Medios de extinción de la obligación tributaria.
La primera es el pago, artículo 40 al 47 del Código Orgánico Tributario. Es el cumplimiento de la prestación de dar. El Código Orgánico Tributario especifica que debe ser efectuado por los sujetos pasivos o por un tercero, quien se subrogaría en los derechos, pero no en los privilegios del fisco. El artículo 41 establece que el pago debe hacerse en el lugar y la forma que establezca la ley. El artículo 44 nos establece que los pagos se imputan primero a las sanciones, multas, luego a los intereses moratorios y finalmente al tributo del período, el capital. Este orden es vital para que el contador calcule la deuda real pendiente. La compensación, artículo 49 al 51 del Código Orgánico Tributario. Extingue de pleno derecho las deudas tributarias líquidas y exigibles con créditos líquidos y exigibles del contribuyente. El artículo 49 establece que los créditos pueden provenir de pagos indebidos o en exceso. Solo se pueden compensar tributos del mismo sujeto activo. Ejemplo, no puedes compensar un saldo a favor en la alcaldía con una deuda del CENIAT. Además, los créditos por tributos indirectos como el IVA tienen reglas específicas para su traslación. Confusión, artículo 52 del Código Orgánico Tributario. Ocurre cuando el sujeto activo, el Estado, se convierte en el sujeto pasivo de la obligación por la transmisión de bienes o derechos. Nadie puede ser deudor de sí mismo. Esto sucede habitualmente cuando el Estado hereda o recibe por donación un bien que tiene deudas tributarias pendientes con el mismo Estado. La remisión, artículo 53 del Código Orgánico Tributario, es el perdón legal de la deuda. Artículo 53. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada por ley especial. Sin embargo, las demás obligaciones, intereses y multas pueden ser condonadas por ley o por resolución administrativa en los términos que la ley autorice, como las amnistías tributarias. La declaratoria de incobrabilidad, artículo 54 del Código Orgánico Tributario, es una facultad de la Administración Tributaria para limpiar la cartera morosa. El artículo 54 del Código Orgánico Tributario establece que el CENIAT puede declarar incobrables las deudas cuando el monto sea inferior a las unidades tributarias que fije la norma, el deudor haya fallecido en insolvencia. Y tercero, hayan pasado más de 5 años y no se logre localizar el deudor ni sus bienes. La prescripción, artículo 55 al 65 del Código Orgánico Tributario. La prescripción es la pérdida del derecho del Estado a cobrar por no haberlo hecho a tiempo. Artículo 55. El término general es de 6 años. Artículo 56. Se extiende a 10 años si el contribuyente no se inscribió en el registro de información fiscal, no presentó declaraciones o no llevó contabilidad. Interrupción de la prescripción. Esta se interrumpe por cualquier acto administrativo de cobro notificado al contribuyente o por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Artículo 61 del Código Orgánico Tributario. El administrador debe vigilar la prescripción. Una deuda prescrita ya no es una obligación exigible, lo que libera recursos en el flujo de cajas. El uso de la compensación es una herramienta de planificación para evitar desembolsos de efectivo cuando existen créditos fiscales previos. El contador debe asegurar que el crédito fiscal sea líquido y exigible. Artículo 49 del Código Orgánico Tributario. Antes de aplicarlo en una declaración, de lo contrario, el CENIAT podría considerar el pago como no efectuado y generar sanciones. Al realizar pagos parciales, el contador debe aplicar correctamente el artículo 44 para que los estados financieros reflejen fielmente
cuánto se debe por capital y cuánto por intereses. Impuestos en Venezuela. El marco legal y tributario de los impuestos en Venezuela está fundamentado en la Constitución, el Código Orgánico Tributario y leyes específicas como el impuesto sobre la renta y el IVA. Estos instrumentos regulan la creación, aplicación y recaudación de tributos a nivel nacional, estatal y municipal. El marco legal de los impuestos en Venezuela es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 316. Establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de legalidad, equidad, capacidad, progresividad, transparencia y eficiencia. El artículo 317 prohíbe la doble tributación y establece que ningún tributo puede ser exigido sin estar previsto en la ley. El Código Orgánico Tributario es la norma base del derecho tributario venezolano. Define conceptos como hecho imponible, sujeto pasivo, obligación tributaria, sanciones y procedimientos administrativos. Leyes especiales. Ley de impuestos sobre la renta. Regula el gravamen sobre ingresos de personas naturales y jurídicas. La ley del impuesto al valor agregado aplica sobre la venta de bienes y prestaciones de servicios. Leyes estatales y municipales. Permiten a gobernaciones y alcaldías establecer tributos propios, como el impuesto sobre vehículos o actividades económicas. En Venezuela, los impuestos son tributos obligatorios establecidos por ley para financiar el gasto público, redistribuir la riqueza y regular la economía. Su creación, definición y objeto están regulados principalmente por la Constitución y el Código Orgánico Tributario. Creación de los impuestos en Venezuela, fundamentados constitucionalmente en el artículo 316, establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de legalidad, equidad, capacidad contributiva, progresividad y no confiscatoriedad. Los órganos competentes, solo la Asamblea Nacional puede crear impuestos mediante leyes. Los estados y municipios también pueden establecer tributos dentro de sus competencias conforme a la ley nacional. Normativa clave. La creación y aplicación de impuestos se rige por el Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otras. Un impuesto es un tributo exigido por el Estado sin contraprestación directa, cuyo pago es obligatorio y se destina al financiamiento de servicios públicos y funciones estatales. Estos se clasifican en impuestos nacionales, impuestos estatales e impuestos municipales. Los impuestos nacionales son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado recaudados por el SENIAT. Los impuestos estatales como el impuesto sobre vehículos y los impuestos municipales como el de actividades económicas e inmuebles urbanos. Tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos gravan la renta o el patrimonio. Ejemplo, impuestos sobre la renta. Y los indirectos gravan el consumo o transacciones. Un ejemplo es el IVA. Otros tributos serían las tasas, contribuciones especiales, multas y sanciones. Las tasas por uso de servicios públicos, las contribuciones especiales para obras o servicios específicos y las multas y sanciones por incumplimiento tributario. El objeto de los impuestos es financiar el gasto público. Permiten al Estado sostener servicios como salud, educación, seguridad y obras públicas. Redistribución de la riqueza. A través del impuesto progresivo se buscan reducir desigualdades sociales. Regulación económica. Los impuestos pueden incentivar o desincentivar conductas económicas como el consumo de ciertos bienes. Los estados y municipios recaudan tributos propios para atender sus necesidades locales. Según el Código Orgánico Tributario, el sujeto pasivo es quien debe cumplir con la obligación tributaria.
y el hecho imponible es el presupuesto legal que da origen a esa obligación. Ambos conceptos son fundamentales para entender la relación entre el contribuyente y el Estado. Sujetos de la obligación tributaria, artículos 18 y 19 del Código Orgánico Tributario. Sujeto activo es el ente público con potestad para exigir el tributo. En Venezuela puede ser el Estado Nacional a través del CENIAT, los estados y municipios dentro de sus competencias legales. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se clasifican en contribuyentes y responsables. El contribuyente es quien realiza el hecho imponible directamente. Y el responsable es quien, sin ser contribuyente, debe cumplir deberes tributarios por mandato legal, por ejemplo, agentes de retención o percepción. La capacidad tributaria no depende de la capacidad civil. El Código Orgánico Tributario establece que toda persona que realice el hecho imponible puede ser sujeto pasivo, incluso menores de edad o personas jurídicas. El hecho imponible, según el artículo 26 del Código Orgánico Tributario, es el presupuesto de hecho establecido por la ley que al realizarse genera el nacimiento de la obligación tributaria. Y sus características son la legalidad, solo puede establecerse por ley. Objetividad, no depende de la voluntad del contribuyente. Territorialidad, debe ocurrir dentro del ámbito de aplicación de la ley tributaria. Venezuela. Ejemplo de hechos imponibles. Percibir ingresos, impuesto sobre la renta. Vender bienes o prestar servicios, impuesto al valor agregado. Ejercer una actividad económica, impuesto municipal. Tipos de impuestos son instantáneo, periódico y complejo. Los instantáneos se producen en un solo acto, ejemplo, venta de un bien. El periódico se repite en el tiempo, declaración anual de renta. Y el complejo requiere varios actos para configurarse. Los desgravámenes y beneficios fiscales son mecanismos establecidos por ley que permiten reducir la carga tributaria de los contribuyentes, especialmente en el impuesto sobre la renta. Estos incentivos buscan proteger el ingreso familiar, fomentar ciertas actividades económicas y garantizar equidad tributaria. Los desgravámenes son deducciones que pueden aplicar las personas naturales al momento de declarar el impuesto sobre la renta, disminuyendo la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto. Según el CENIAT y la legislación vigente, se reconocen desgravamen único, aplica a personas naturales residentes en Venezuela, permite deducir un monto fijo por concepto de necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y vestido. Desgravámenes específicos. En algunos casos se pueden deducir gastos médicos, educativos, seguros, entre otros, siempre que estén debidamente soportados y cumplan con los requisitos legales. Los beneficios fiscales son incentivos que otorgan exoneraciones, rebajas o facilidades de pago a ciertos sectores o actividades. En Venezuela incluyen exoneraciones parciales o totales. El Ejecutivo Nacional puede exonerar del pago de impuestos a sectores estratégicos como agricultura, exportación no tradicionales, zonas económicas especiales, entre otros. Rebajas por inversiones. Las empresas pueden obtener rebajas fiscales si realizan inversiones en áreas prioritarias o tecnológicas. Ganancias fortuitas. En algunos casos, las ganancias inesperadas pueden recibir tratamiento fiscal diferenciado dependiendo de su origen y naturaleza. La importancia de estos mecanismos es protección de ingreso familiar. Los desgravámenes permiten que las personas naturales con menores ingresos paguen menos impuestos. Fomento económico. Los beneficios fiscales incentivan la inversión, la producción y el empleo. Equidad tributaria. Se busca que los contribuyentes paguen según su capacidad económica. Exenciones, exoneraciones y tarifas. Las exenciones, exoneraciones y tarifas son figuras legales que regulan la aplicación, reducción o eliminación de tributos. Cada una tiene características y procedimientos distintos.
establecidos principalmente en el capítulo 9 del Código Orgánico Tributario. Exenciones, artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Es la dispensa total o parcial de pago de un tributo, establecido directamente por la ley. La exención es automática y no requiere autorización administrativa. Aplica cuando la ley tributaria excluye a ciertos sujetos o actividades de pago. Ejemplo, instituciones educativas sin fines de lucro pueden estar exentas del impuesto sobre la renta y así lo establece la ley. Exoneraciones. Artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Es la dispensa total o parcial del pago de un tributo concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley. Requiere un acto administrativo, decreto o resolución que autorice la exoneración. No es automática. Un ejemplo, el Ejecutivo puede exonerar de IVA a ciertos productos esenciales durante emergencias económicas. Las tarifas, artículo 76 subsiguiente del Código Orgánico Tributario, son los porcentajes o montos aplicables a la base imponible para calcular el tributo. Tarifas fijas, un momento determinado por unidad de ejemplo. Tasa por trámite administrativo. Proporcionales, un porcentaje constante sobre la base imponible. Ejemplo, el 16% del IVA. Progresivas, aumentan según el nivel de la base imponible. Ejemplo, escala del impuesto sobre la renta. Determinación. Las tarifas deben estar establecidas por ley y respetar los principios de equidad y capacidad contributiva. Los lapsos de declaración y pago. Los lapsos de declaración y pago de impuestos varían según el tipo de tributo y el perfil del contribuyente. Los principales plazos están establecidos por el CENIAT y se publican anualmente en gacetas oficiales. Principales lapsos de declaración y pago. Impuestos sobre la renta. Personas naturales deben declarar entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año fiscal. La persona jurídica declaran dentro de los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, que puede variar según su actividad económica. Impuesto al valor agregado. Los sujetos pasivos especiales deben declarar y pagar el IVA quincenalmente según el calendario publicado por el CENIAT. Los contribuyentes ordinarios declaran y pagan mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al periodo grabado. Impuestos municipales y estatales. La declaración y pago suele ser mensual o trimestral dependiendo de la ordenanza local. El impuesto sobre vehículos se paga anualmente, generalmente en el primer trimestre del año. Las sanciones aplicadas son, las sanciones tributarias aplicables están reguladas por el Código Orgánico Tributario y se clasifican en ilícitos formales, materiales y penales. Estas sanciones incluyen multas, cierres temporales de establecimientos y acciones judiciales, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Clasificación de las sanciones según el Código Orgánico Tributario. Ilícitos formales. Son infracciones relacionadas con el incumplimiento de deberes administrativos como no inscribirse en el Registro Único de Información Fiscal, RIF, no presentar declaraciones en los lapsos establecidos, no emitir facturas o hacerlo incorrectamente, no conservar libros y registros contables. Sanciones, multas entre 50 y 150 veces el tipo de cambio oficial, cierre temporal del establecimiento por hasta 5 días hábiles, ilícitos materiales. Los ilícitos materiales involucran el incumplimiento de obligaciones sustanciales como omisión total o parcial del pago de tributos, declaraciones falsas o fraudulentas, deducciones indebidas o evasión fiscal. Y las sanciones son multas proporcionales al monto omitido o evadido, intereses moratorios, cierre del establecimiento por hasta 10 días hábiles. Ilícitos penales constituyen delitos tributarios graves como falsificación de documentos fiscales, ocultamiento de bienes o ingresos, asociación para delinquir en materia tributaria. Sus sanciones son
penas privativas de libertad de 3 a 6 años y multas adicionales y pérdida de beneficios fiscales. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta clase en vivo y, y esperando que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.